Las manos de Mateo temblaban mientras leía la carta atada al caballo moribundo. 3 personas habían sido asesinadas por guardar exactamente lo que él ahora sostenía. Los hombres que prendieron aquel fuego 40 años atrás acababan de descubrir que un niño de 10 años tenía la prueba que los destruiría. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de la tarde caía como plomo derretido sobre los campos de maíz de San Miguel de las Flores, un pequeño pueblo en el estado de Guanajuato, donde las promesas llegaban con las lluvias y se marchaban con la sequía. Mateo Reyes, un niño de 10 años, con los pantalones remendados y las rodillas marcadas por la tierra, caminaba por el atajo que había tomado cientos de veces desde que tenía memoria. Era el mismo camino que su padre, don Ricardo, había recorrido de niño y el padre de su padre antes que él. La mochila desgastada de Mateo golpeaba contra su espalda con cada paso. Dentro llevaba los libros prestados de la biblioteca escolar, un cuaderno con las esquinas dobladas y el último pedazo de tortilla que su madre, doña Esperanza, había guardado para él esa mañana. No había sido mucho desayuno, pero era lo que había. La cosecha del año anterior había sido pobre y este año no pintaba mejor. «Apúrate, mijo», le había dicho su madre esa mañana, ajustándole el cuello raído de la camisa. «Y no te distraigas por el camino. Tu papá necesita ayuda en el campo antes de que oscurezca». Mateo había asentido como siempre, prometiendo regresar directo a casa. Pero el destino, como descubriría ese día, tenía otros planes. El atajo lo llevaba por una vieja cerca de madera que marcaba el límite de lo que alguna vez había sido el rancho de la familia Mendoza. Ahora, la propiedad estaba abandonada, las tablas carcomidas por el tiempo y el descuido. La hierba crecía alta y salvaje, mecida por el viento caliente que traía el olor a tierra seca y promesas rotas. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, Mateo pensó que era solo una sombra, un juego de la luz del atardecer sobre las colinas lejanas. Pero cuando se acercó, entrecerró los ojos contra el sol y su corazón dio un vuelco. Había un caballo tendido junto a la cerca, su pelaje color café brillando con un sudor que hablaba de agotamiento y dolor. El animal respiraba con dificultad, sus flancos subiendo y bajando en un ritmo irregular. Una de sus patas traseras estaba hinchada, la piel alrededor de un corte profundo, enrojecida y caliente al tacto. Mateo se había criado alrededor de animales toda su vida, lo suficiente para saber que esta herida necesitaba atención urgente. «Tranquilo, tranquilo», susurró Mateo, acercándose lentamente con las manos extendidas. El caballo levantó la cabeza, sus ojos oscuros llenos de un cansancio que traspasó el corazón del niño. No había miedo en esos ojos, solo una súplica silenciosa. Fue entonces cuando notó el cabestro desgastado alrededor del cuello del caballo y atado a él con un cordel delgado, un sobre amarillento que se mecía con la brisa. Las manos de Mateo temblaron cuando alcanzó el sobre. El papel era viejo, arrugado en los bordes y estaba sellado con cera roja que se había derretido parcialmente bajo el sol. Con cuidado, Mateo rompió el sello. Dentro había una carta escrita con una caligrafía temblorosa pero elegante. Las palabras manchadas en algunos lugares, como si lágrimas hubieran caído sobre el papel mientras se escribía. «A quien encuentre a Esperanza», comenzaba la carta. El nombre hizo que Mateo se detuviera. Esperanza, como su madre. Tragó saliva y continuó leyendo. «Me llamo don Fernando Mendoza. Si están leyendo esto significa que ya no pude más. Mi esposa Catalina murió hace 6 meses. Éramos dueños del rancho que ven alrededor, pero las deudas y la enfermedad nos consumieron. Esperanza, esta yegua, fue el último regalo que le di a mi Catalina antes de que nos casáramos hace 40 años.
Fue criada con amor, montada con cuidado, y ha sido parte de nuestra familia más tiempo del que puedo recordar. Mateo levantó la vista hacia el caballo. Esperanza lo observaba con esos ojos profundos, como si entendiera cada palabra que se leía. El niño sintió un nudo en la garganta y continuó. Ya no puedo pagar un veterinario. El banco se quedará con el rancho la próxima semana. No tengo familia que pueda ayudar, ni amigos con los recursos para salvarla. Intenté todo lo que pude, pero ya no me quedan fuerzas ni dinero. Preferí traerla aquí, donde alguien con buen corazón pudiera encontrarla, antes que dejarla morir sola en un establo vacío o, peor aún, que terminara en el matadero por unas monedas. Las palabras siguientes estaban borradas, como si el autor hubiera llorado sobre el papel. Si tienen aunque sea una pizca de compasión en su corazón, les ruego que la ayuden. No necesita mucho, solo una herida limpia y vendada, agua fresca y un poco de alimento. Esperanza es noble y fuerte. Ha sobrevivido a sequías, tormentas y años difíciles. Merece una oportunidad de vivir sus últimos años en paz. Dentro de su cabestro encontrarán los papeles que prueban que es mía. Se los doy libremente a quien la salve. No tengo nada más que ofrecer excepto mi gratitud eterna y la promesa de que están haciendo algo que mi Catalina, donde quiera que esté, les agradecería con todo su corazón. Que Dios los bendiga por su bondad. Don Fernando Mendoza. Mateo terminó de leer y dobló la carta con manos temblorosas. Miró a Esperanza, quien ahora había bajado completamente la cabeza, como resignada a su destino. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Pronto oscurecería y la temperatura bajaría. En su estado, la yegua no sobreviviría la noche. El niño pensó en su casa, en la expresión de su padre cuando llegara tarde. Pensó en el trabajo que le esperaba en el campo, en el poco dinero que tenían, en que apenas alcanzaba para alimentar a su propia familia. ¿Cómo podrían cuidar de un caballo herido? Pero entonces pensó en su madre, doña Esperanza, quien compartía nombre con esta noble criatura. Recordó las veces que ella había compartido su última tortilla con un vecino necesitado, o cómo había cuidado al perro callejero que nadie más quería. La bondad no cuesta dinero, mijo, le decía siempre. Cuesta valor. Mateo se arrodilló junto a la yegua y puso su mano sobre su cuello cálido. Esperanza giró la cabeza ligeramente y lo miró. En ese momento, el niño vio algo en esos ojos. No solo súplica, sino también confianza, como si supiera que él tomaría la decisión correcta. «No te voy a dejar aquí», susurró Mateo, su voz firme a pesar del miedo que sentía en el estómago. «Te lo prometo, Esperanza, vamos a encontrar la manera». El niño guardó la carta en su mochila y examinó la cadena que arrastraba la yegua. Era vieja, pero resistente. Con cuidado, la tomó en sus manos. Esperanza, como si entendiera, hizo un esfuerzo por levantarse. Sus patas temblaron, especialmente la herida, pero logró ponerse de pie. «Eso es, preciosa», alentó Mateo. Despacito, un paso a la vez. Mientras el sol se hundía en el horizonte y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo púrpura, un niño de 10 años con los pantalones remendados comenzó el largo camino a casa, guiando a un caballo herido que pesaba más que su esperanza, pero que había tocado algo profundo en su corazón. No sabía que esta decisión cambiaría no solo su vida y la de su familia, sino la de todo el pueblo de San Miguel de las Flores. No sabía que Esperanza traía consigo más que una historia triste, sino también un secreto enterrado durante 40 años, uno que don Fernando Mendoza había guardado hasta su último aliento. Lo único que Mateo sabía, mientras caminaba lentamente bajo las estrellas emergentes, era que había hecho una promesa, y los reyes siempre cumplían sus promesas, sin importar el costo. La casa de los reyes era modesta incluso para los estándares del pueblo.
Construida con adobe y techos de lámina, tenía 2 habitaciones pequeñas, una cocina que también servía como comedor y un corral trasero donde guardaban a las 3 gallinas que les quedaban y a la vieja burra, Canela. El patio delantero estaba barrido con esmero por doña Esperanza cada mañana, un pequeño acto de dignidad en medio de la pobreza. Cuando Mateo apareció en el camino polvoriento que llevaba a su hogar, eran casi las 8 de la noche. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada que convertía las sombras en fantasmas danzantes. El caballo cojeaba severamente y Mateo había tenido que detenerse 3 veces para permitirle descansar. Cada paso parecía costarle un esfuerzo inmenso a la yegua, pero había continuado, confiando en el niño que la guiaba con palabras suaves y manos gentiles. Don Ricardo estaba en el corral cuando los vio. Su padre era un hombre de 45 años que parecía de 60, con las manos callosas de quien ha trabajado la tierra desde que tuvo memoria. Su espalda estaba encorvada por años de labrar bajo el sol implacable, y su rostro curtido mostraba líneas profundas alrededor de los ojos y la boca. Se quedó paralizado con el balde de agua que llevaba suspendido en el aire. «¿Mateo?» Su voz era una mezcla de confusión y algo más oscuro. «¿Qué diablos?» La puerta de la casa se abrió de golpe. Doña Esperanza salió limpiándose las manos en su delantal descolorido, su cabello negro recogido en un moño apretado. Sus ojos, del mismo color café que los de su hijo, se agrandaron al ver la escena. «¡Ay, Dios santo!», exclamó, llevándose una mano al pecho. «Mateo, ¿dónde has estado? Llevo horas preocupada». «Mamá, papá», comenzó Mateo, su voz temblorosa pero decidida. «La encontré junto a la cerca del viejo rancho Mendoza. Está herida y no podía dejarla ahí». Don Ricardo dejó caer el balde. El agua se derramó sobre la tierra seca, formando un charco oscuro que se absorbió rápidamente. ¿Que no podías dejarla? Su voz subió de tono. «Mateo, te has vuelto loco. Llegaste 2 horas tarde. Tu madre estaba a punto de ir a buscarte. ¿Y apareces con un caballo?» «Ricardo», intervino doña Esperanza suavemente, acercándose al animal. Sus ojos se suavizaron al ver la herida en la pata de la yegua. «Está lastimada». «Claro que está lastimada», explotó don Ricardo. «Y nosotros no tenemos dinero para veterinarios. ¿Con qué vamos a curarla, Esperanza? ¿Con rezos y buenos deseos?» Mateo sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Sacó la carta arrugada de su mochila y se la extendió a su padre. «Hay una carta, papá, del dueño. Don Fernando Mendoza. Dice que...» «¿Don Fernando?» La voz de doña Esperanza se quebró. ¿El esposo de doña Catalina? Don Ricardo arrebató la carta de las manos de Mateo y la leyó bajo la luz que salía de la casa. Su expresión pasó de la furia al shock y finalmente a algo que parecía profundo dolor. Cuando terminó de leer, pasó la carta a su esposa sin decir palabra. Doña Esperanza leyó en silencio, sus labios moviéndose con cada palabra. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mucho antes de que terminara. «Pobre don Fernando», susurró. «Pobre Catalina». «¿Conocían a los Mendoza?», preguntó Mateo sorprendido. «Todo el pueblo los conocía, mijo», respondió su madre, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Eran buena gente. Doña Catalina era maestra en la escuela donde yo estudié. Me enseñó a leer y escribir. Cuando tus abuelos murieron y quedé huérfana, ella me dio trabajo limpiando en su rancho. Fue ella quien me presentó a tu padre». Don Ricardo se había quedado inmóvil, mirando al caballo con una expresión que Mateo no podía descifrar. «Esperanza», dijo finalmente, su voz ronca. «Este caballo se llama Esperanza, como yo.
murmuró doña Esperanza, acercándose para acariciar el hocico de la yegua. Catalina siempre decía que Esperanza era su mejor amiga. La montaba cada domingo después de misa. Decía que ese caballo tenía un alma noble. Papá. Mateo dio un paso adelante, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Sé que no tenemos mucho. Sé que apenas nos alcanza para nosotros, pero no podía dejarla ahí. Iba a morir sola. Y don Fernando, él le pidió ayuda a alguien con buen corazón. Tú y mamá siempre me han enseñado que debemos ayudar cuando podemos, aunque cueste. Ayudar cuando podemos, repitió don Ricardo amargamente. Hijo, tú no entiendes. El banco nos dio un ultimátum la semana pasada. Si no pagamos lo que debemos antes de fin de mes, perderemos la tierra. Tu hermana Lupita necesita zapatos nuevos para la escuela. Tu madre necesita medicina para su tos. Y ahora traes un caballo que va a necesitar veterinario, alimento, cuidados. Ricardo, doña Esperanza puso una mano en el brazo de su esposo. Mira sus ojos. Don Ricardo se giró hacia su esposa confundido. Mira los ojos de tu hijo, insistió ella. Son los mismos ojos que tenías tú cuando éramos jóvenes, antes de que el mundo te enseñara a tener miedo, antes de que las deudas y las preocupaciones apagaran esa chispa. Esperanza, esto no es cuestión de idealismo. No, lo interrumpió ella, su voz firme de una manera que Mateo rara vez escuchaba. Es cuestión de quiénes somos. Doña Catalina me salvó cuando era niña. Me dio trabajo, comida, esperanza. Y ahora su último deseo fue que alguien salvara a esta criatura que ella amó. Vamos a ser las personas que le den la espalda. El silencio que siguió fue denso. Se podía escuchar a los grillos cantando en la distancia, el suave relincho de la burra Canela en el corral y el respirar fatigoso de Esperanza. Finalmente, don Ricardo suspiró. Era un suspiro largo, cansado, de un hombre que sabía que estaba a punto de tomar una decisión difícil. «Voy a buscar a don Manuel», dijo finalmente. «El viejo veterinario me debe un favor por ayudarle a reparar su cerca el año pasado. A ver si acepta venir sin cobrar, al menos por esta noche». Mateo sintió que su corazón iba a explotar de alegría. «¿En serio, papá? No prometo nada», advirtió don Ricardo, pero su tono se había suavizado. «Pero tu madre tiene razón. Doña Catalina fue buena con nosotros. Le debemos esto». Se detuvo mirando fijamente a su hijo. «Pero tú, Mateo Reyes, vas a ser responsable de este animal. Vas a cuidarla, alimentarla, limpiar su espacio. Y si don Manuel dice que no se puede salvar, se va a salvar», interrumpió Mateo con convicción. «Lo sé». Don Ricardo negó con la cabeza, pero había una leve sonrisa en sus labios. «Eres tan terco como tu madre». Mientras don Ricardo se alejaba hacia el camino que llevaba a la casa de don Manuel, doña Esperanza y Mateo guiaron cuidadosamente a la yegua hacia el corral. Canela, la vieja burra, bufó sorprendida al ver a la nueva visitante, pero rápidamente se calmó cuando Esperanza le olió el hocico en un saludo silencioso. «Mamá», dijo Mateo mientras ayudaba a su madre a llenar un balde con agua fresca. «¿Crees que va a estar bien?». Doña Esperanza miró al caballo, luego a su hijo. En la luz de la luna, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «No lo sé, mijo, pero sí sé esto. Hiciste lo correcto. Y a veces, hacer lo correcto es suficiente». Lo que ninguno de ellos sabía aún era que Esperanza traía más que una historia triste. En los papeles guardados en su cabestro había algo más que documentos de propiedad. Había un secreto que don Fernando había protegido durante 40 años, uno que cambiaría el destino de la familia Reyes y revelaría verdades que algunos en el pueblo habían intentado enterrar para siempre.
Don Manuel Gutiérrez llegó casi una hora después, conduciendo su vieja camioneta que tosía humo por el escape. Era un hombre de 60 y tantos años, con el cabello completamente blanco y manos que temblaban ligeramente por la edad, pero sus ojos eran afilados y sabios. Había sido veterinario en San Miguel de las Flores durante 40 años, atendiendo a cada animal del pueblo y sus alrededores, muchas veces sin cobrar un peso. A ver, murmuró mientras bajaba de la camioneta con su maletín médico desgastado. Don Ricardo me contó en el camino. Un caballo de los Mendoza, dice. Sí, don Manuel, respondió doña Esperanza, sosteniéndole el brazo para ayudarlo a caminar hacia el corral. La yegua de doña Catalina. Algo cambió en el rostro del veterinario al escuchar ese nombre. Se detuvo en seco, sus ojos buscando al animal en la oscuridad del corral. ¿Esperanza?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Es Esperanza? Usted la conoce. No era una pregunta de Mateo, sino una afirmación. Don Manuel asintió lentamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Yo estuve presente el día que nació, hace 42 años. Era un potro tan hermoso que Catalina lloró de alegría cuando lo vio. Fernando lo compró de un criador en Querétaro, pagó una fortuna que no tenía, todo para ver sonreír a su esposa. El anciano se limpió los ojos con el dorso de la mano, y ahora mírenla, abandonada, herida. No abandonada, interrumpió Mateo con firmeza. Don Fernando la dejó donde alguien pudiera encontrarla, donde alguien la pudiera salvar. Don Manuel lo miró por un largo momento, estudiando al niño bajo la luz de la luna. Tienes el corazón de tu madre, muchacho, y eso es lo mejor que puede tener un hombre. Con movimientos cuidadosos, el veterinario se arrodilló junto a Esperanza. La yegua, exhausta, permitió que examinara su pata herida sin resistirse. Don Manuel murmuró para sí mismo mientras palpaba el área hinchada, verificaba la temperatura de la piel y limpiaba cuidadosamente la herida con agua y antiséptico. La buena noticia, dijo finalmente, es que no hay infección todavía. La mala noticia es que la herida es profunda. Necesita puntos, antibióticos y reposo absoluto durante al menos 2 semanas. ¿Se va a recuperar?, preguntó Mateo, su voz temblorosa de esperanza y miedo. Si la cuidamos bien, sí. Esperanza es fuerte, siempre lo ha sido. Don Manuel comenzó a sacar suministros de su maletín. Pero necesito que me ayuden. Don Ricardo, necesito que la sostengas firmemente de la cabeza. Doña Esperanza, tú ilumina con esta linterna. Y tú, muchacho, miró a Mateo. Tú vas a sostener su pata mientras coso. Va a doler y va a intentar patear. ¿Puedes hacerlo? Mateo asintió, tragando saliva. Sus manos temblaban cuando tomó la pata de la yegua, sintiendo el calor de la inflamación bajo sus dedos. Háblale, aconsejó don Manuel mientras enhebraba una aguja gruesa. Los animales entienden más de lo que creemos. Háblale y manténla calmada. Mientras el veterinario trabajaba, Mateo susurraba palabras suaves al oído de Esperanza. Le habló de su familia, del campo de maíz que su padre cultivaba con tanto esfuerzo, de su hermana Lupita, que tenía 7 años y amaba cantar. Le habló de su madre, quien compartía su nombre y su espíritu bondadoso. Le habló de promesas y esperanza, de segundas oportunidades y nuevos comienzos. La yegua temblaba con cada puntada, pero no intentó patear. Era como si entendiera que estas personas estaban ayudándola, que el dolor era necesario para sanar. 45 minutos después, don Manuel ató el último vendaje y se levantó con un gruñido. Listo. Necesita estos antibióticos 2 veces al día durante una semana. Sacó 2 frascos de su maletín. Y cambiar el vendaje cada 3 días. Yo volveré a revisarla. Don Manuel, comenzó don Ricardo, su voz cargada de vergüenza. Sobre el pago, podría darle algo de la cosecha cuando...
No quiero tu cosecha, Ricardo, interrumpió el veterinario con firmeza. Catalina Mendoza fue madrina de mi hija. Cuando mi esposa murió en el parto, Catalina cuidó a mi niña como si fuera suya durante meses, mientras yo aprendía a ser padre y madre a la vez. Le debo más de lo que jamás podré pagar. Esto, señaló a Esperanza, esto es lo mínimo que puedo hacer. Un silencio cargado de emoción llenó el corral. Finalmente, don Ricardo extendió su mano. Gracias, amigo. Don Manuel estrechó su mano firmemente. Cuídenla bien. Es un animal especial. Y no solo porque fue amada por gente buena. Hizo una pausa, mirando al caballo con expresión pensativa. Siempre hubo algo diferente en ella. Catalina solía decir que Esperanza sabía cosas, que podía sentir cuando alguien estaba triste o cuando se avecinaba una tormenta. Decía que era un caballo con alma vieja. Después de que don Manuel partiera, doña Esperanza insistió en que todos entraran a comer algo. Había preparado frijoles refritos y tortillas de maíz, y aunque era comida simple, el hambre hizo que supiera a banquete. Lupita, la hermana de Mateo, había estado dormida, pero se despertó con el ruido y ahora miraba a su hermano con ojos grandes y curiosos. ¿De verdad trajiste un caballo a casa?, preguntó, metiéndose un bocado de frijoles en la boca. Sí, respondió Mateo, incapaz de contener una sonrisa. Se llama Esperanza. Como mamá, dijo Lupita sonriendo. Eso es bonito. Después de la cena, cuando Lupita volvió a dormirse y sus padres comenzaron a recoger, Mateo recordó algo: los papeles. Don Fernando había mencionado papeles en el cabestro que probaban la propiedad del caballo. «Mamá», llamó Mateo en voz baja, «voy a revisar el cabestro. Don Fernando dijo que había papeles. Ve, mijo, pero no tardes, ya es muy noche». Mateo salió al corral con una linterna. Esperanza estaba recostada, su respiración más pausada y tranquila que antes. El antibiótico y el alivio del dolor habían comenzado a hacer efecto. Canela dormía en un rincón y las gallinas se habían acomodado en su gallinero. Con cuidado de no asustar a la yegua, Mateo revisó el cabestro. Escondido en un bolsillo interior de cuero, encontró un sobre más grueso que la carta. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había varios documentos. El primero era, efectivamente, el certificado de propiedad de Esperanza, con el nombre de Fernando Mendoza y la firma de un notario de hace 40 años. El segundo era una fotografía vieja, descolorida por el tiempo. Mostraba a un joven Fernando con una hermosa mujer de cabello oscuro, ambos sonriendo junto a un potro joven. En el reverso, una inscripción: Catalina, Fernando y Esperanza, el día más feliz de nuestras vidas. 15 de mayo de 1983. Pero fue el tercer documento el que hizo que el corazón de Mateo se detuviera. Era otro sobre, sellado con cera roja y con una inscripción que decía: para ser abierto solo por quien salve a Esperanza. Contiene la verdad que guardé durante 40 años. La verdad sobre lo que realmente pasó en el rancho Mendoza la noche del incendio. Las manos de Mateo temblaban mientras sostenía el sobre sellado. ¿Qué incendio? Él había escuchado historias vagas sobre un fuego en el rancho Mendoza hace décadas, pero siempre pensó que habían sido solo rumores de pueblo. Escuchó pasos detrás de él y se sobresaltó. Era su padre. ¿Qué encontraste?, preguntó don Ricardo, notando la expresión en el rostro de su hijo. Mateo le mostró el sobre sellado. Incluso bajo la luz tenue de la linterna, pudo ver cómo el rostro de su padre se ponía pálido. «El incendio», murmuró don Ricardo. «Yo era joven, tenía tal vez 15 años, pero recuerdo esa noche. El cielo se puso naranja. Hubo muertos». «Muertos», repitió Mateo, su voz apenas un susurro. Don Ricardo asintió lentamente. La versión oficial fue que fue un accidente, una lámpara volcada.
Pero siempre hubo rumores, murmullos en el pueblo sobre que había sido intencional, que alguien no quería que los Mendoza revelaran algo. ¿Qué cosa? Eso, don Ricardo señaló el sobre sellado. Es lo que nadie nunca supo con certeza, y ahora Fernando... Su voz se quebró. Ahora Fernando lo dejó todo escrito. Padre e hijo se miraron en la oscuridad del corral, el peso del sobre sellado entre ellos como una bomba sin explotar. A sus espaldas, Esperanza levantó la cabeza y los miró con esos ojos oscuros y sabios, como si supiera exactamente qué secretos guardaba y las consecuencias que traería revelarlos. La cocina de los reyes estaba iluminada por una sola vela que parpadeaba sobre la mesa desgastada. Doña Esperanza servía café de olla en tazas despotilladas, mientras Mateo y don Ricardo permanecían sentados en silencio, el sobre sellado entre ellos como una tercera presencia en la habitación. Eran casi las 11 de la noche, pero nadie tenía sueño. «No deberíamos abrirlo», dijo finalmente don Ricardo, su voz apenas un susurro para no despertar a Lupita que dormía en el cuarto contiguo. Sea lo que sea que Fernando dejó ahí escrito, hay una razón por la que lo mantuvo en secreto durante 40 años. Pero él quería que se supiera, contraatacó Mateo, sus dedos rozando el sello de cera roja. Por eso lo dejó con Esperanza. Sabía que alguien lo encontraría. «Mijo», intervino doña Esperanza, sentándose junto a su hijo. «Tu padre tiene razón. Los secretos viejos son como brasas enterradas. A veces es mejor dejarlas donde están que soplarles y avivar un fuego que puede quemar todo a su alrededor». Mateo miró a su madre, confundido. «Pero si es la verdad». «La verdad». Don Ricardo tomó un sorbo de su café. «No siempre nos hace libres. A veces nos ata a consecuencias que no podemos controlar». El niño observó a sus padres. Había algo en sus expresiones, una tensión que no había notado antes. Era como si supieran más de lo que decían. «¿Ustedes saben algo?», dijo Mateo, no como pregunta sino como afirmación. «Sobre el incendio, sobre los Mendoza». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Doña Esperanza y don Ricardo intercambiaron una mirada larga y significativa. Finalmente, fue ella quien habló. «Yo estaba ahí esa noche». Mateo se incorporó en su silla, sus ojos enormes. «¿Qué?». Doña Esperanza cerró los ojos, como si estuviera reviviendo un recuerdo doloroso que había intentado enterrar durante décadas. Tenía 18 años. Trabajaba para los Mendoza, limpiando la casa y ayudando a Catalina con las tareas del rancho. Esa noche había una reunión, gente importante del pueblo, del estado. Fernando había descubierto algo sobre unos documentos, algo sobre tierras que... «Esperanza». La voz de don Ricardo era una advertencia. «No, Ricardo». Ella abrió los ojos y Mateo vio lágrimas brillando en ellos. «Si vamos a decidir qué hacer con ese sobre, nuestro hijo merece saber por qué es peligroso». Don Ricardo suspiró profundamente, frotándose el rostro con ambas manos. «Está bien, pero que quede claro, Mateo, que lo que vas a escuchar no puede salir de esta cocina. ¿Me entiendes?». Mateo asintió, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. «Hace 40 años», comenzó doña Esperanza, sus manos envolviendo su taza de café como buscando calor. «San Miguel de las Flores era diferente, más pequeño, más pobre. La mayoría de las tierras pertenecían a 3 familias grandes, los Mendoza, los Salazar y los Herrera. Fernando Mendoza era abogado. Un día, revisando documentos viejos en el archivo municipal, descubrió algo. Las escrituras de muchas propiedades en el pueblo estaban falsificadas». «Falsificadas», repitió Mateo. «Robadas sería más preciso», añadió don Ricardo. Después de la revolución, cuando todo era caos,
Algunas familias aprovecharon para apropiarse de tierras que no les pertenecían, falsificaron documentos, sobornaron funcionarios. Para cuando alguien se dio cuenta, ya habían pasado décadas y nadie quería remover el avispero. Pero Fernando sí quería, continuó doña Esperanza, porque una de esas propiedades robadas había pertenecido a su abuelo, y no era solo eso, descubrió que había un patrón, que docenas de familias humildes habían sido despojadas de sus tierras. Quería hacer justicia. Llamó a una reunión esa noche. Don Ricardo tomó el relato. Invitó a las familias afectadas, a algunos periodistas de Guanajuato, incluso a un magistrado de la capital. Iba a presentar todas las pruebas. Yo estaba sirviendo café en la sala. Doña Esperanza cerró los ojos nuevamente. Recuerdo que Fernando tenía una caja llena de documentos sobre su escritorio. Catalina estaba nerviosa, seguía mirando por la ventana como si esperara algo malo. Y entonces su voz se quebró. Don Ricardo tomó su mano. Y entonces empezó el fuego, terminó él. En 3 lugares diferentes del rancho al mismo tiempo. No fue accidente, fue intencional. Mateo sentía como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más difícil de respirar. ¿Quién murió?, preguntó, aunque parte de él no quería saber la respuesta. 3 personas, respondió doña Esperanza, lágrimas rodando ahora libremente por sus mejillas. El periodista, el magistrado y el hermano de Fernando, Miguel. Quedó atrapado en el 2º piso intentando salvar los documentos. Y los documentos, destruidos, todos. Al menos eso fue lo que se creyó durante años. Pero Fernando... Mateo miró el sobre sellado con nueva comprensión. Fernando guardó copias. Eso nunca lo supimos, admitió don Ricardo. Después del incendio, la investigación fue superficial. Declararon que había sido una lámpara volcada. Caso cerrado. Fernando y Catalina perdieron todo. El rancho quedó hipotecado por las deudas y nadie quiso ayudarles. Tuvieron que vivir con lo mínimo durante años. ¿Por qué no insistieron? ¿Por qué no volvieron a intentar revelar la verdad? Porque los amenazaron, respondió doña Esperanza con voz temblorosa. Una semana después del incendio, encontraron a su perro muerto en el porche con una nota. La próxima vez será Catalina. Fernando entendió el mensaje. Guardó silencio para proteger a su esposa. Un silencio pesado cayó sobre la cocina. La vela había consumido casi toda su cera y la llama parpadeaba débilmente. Y ahora, dijo Mateo lentamente, después de 40 años, después de que Catalina muriera, después de que Fernando lo perdiera todo, él decidió que era tiempo de que la verdad saliera. Añadió don Ricardo con voz grave, decidió pasarle esa carga a quien fuera lo suficientemente compasivo como para salvar a su caballo. Lo cual, hijo, no sé si fue un acto de justicia o de cruel ironía. Mateo miró a sus padres. Vio el miedo en sus ojos, pero también vio algo más. Vio la misma lucha que él sentía en su propio pecho. La lucha entre hacer lo seguro y hacer lo correcto. ¿Las familias que afectó?, preguntó Mateo. ¿Las que perdieron sus tierras, aún viven aquí? Algunas, respondió su madre. La familia Torres, los García, los Vázquez. La mayoría son tan pobres como nosotros ahora. Trabajan tierras que alguna vez fueron suyas, pagando renta a los que se las robaron. Y las familias que robaron son las más poderosas del pueblo, terminó don Ricardo. El alcalde, el juez, el dueño del banco, no son gente con la que quieras meterte, Mateo. El niño extendió su mano y tocó el sobre sellado. Bajo sus dedos podía sentir el grosor del papel, el peso de las palabras que contenía. Fernando pudo haber destruido esto, dijo suavemente. Pudo haberlo quemado antes de morir, pero no lo hizo. Lo guardó, lo protegió,
Lo dejó con esperanza porque sabía que alguien la encontraría, alguien con buen corazón que no podría ignorar su súplica. «Mateo», comenzó su padre. «No, papá, escúchame». El niño se puso de pie, su voz firme a pesar de su edad. «Toda mi vida me has enseñado que hay que hacer lo correcto, que la honestidad y la justicia importan. ¿Cómo puedo aprender eso si, cuando realmente importa, elegimos el silencio por miedo?» Doña Esperanza se llevó una mano al pecho, sus ojos brillando con orgullo y terror mezclados. «¿Y si esto nos pone en peligro?», preguntó don Ricardo. «¿Y si las mismas personas que incendiaron el rancho hace 40 años vienen por nosotros? Entonces enfrentaremos eso juntos», respondió Mateo. «Como familia». La vela finalmente se apagó, dejándolos en la oscuridad. Por un largo momento nadie se movió. Entonces don Ricardo se levantó y encendió la lámpara de queroseno que colgaba del techo. La luz amarillenta inundó la cocina, iluminando el sobre sellado que yacía en el centro de la mesa. «Si hacemos esto», dijo don Ricardo lentamente, «no hay vuelta atrás. Una vez que abramos ese sobre, una vez que sepamos lo que contiene, se convierte en nuestra responsabilidad, nuestra carga». «Lo sé», respondió Mateo. Don Ricardo miró a su esposa. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Entonces que sea mañana», decidió el padre. «Que sea con luz de día, con mentes descansadas y con tiempo para pensar en nuestros próximos pasos». Mateo aceptó, aunque cada fibra de su ser quería romper ese sello ahora mismo. Guardó el sobre en su mochila y se dirigió a su habitación. Pero ninguno de ellos durmió esa noche. En sus camas separadas, cada uno contemplaba el techo, preguntándose qué secretos revelaría el amanecer y qué precio tendrían que pagar por conocerlos. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando Mateo salió al corral para revisar a Esperanza. La yegua estaba despierta, su pata vendada estirada cuidadosamente frente a ella. Cuando vio al niño, relinchó suavemente, como si lo saludara. «Buenos días, preciosa», susurró Mateo, acariciando su cuello. «¿Cómo dormiste?». Esperanza presionó su hocico contra el pecho del niño, y en ese gesto simple, Mateo sintió algo que no podía explicar con palabras. Era como si el animal le estuviera dando valor para lo que vendría. «Hoy vamos a saber», le confió Mateo en voz baja. «Hoy vamos a descubrir qué secreto guardaste durante tanto tiempo». El desayuno fue silencioso. Incluso Lupita, que normalmente llenaba las mañanas con su parloteo alegre, se mantuvo callada, sintiendo la tensión que flotaba en el aire como una tormenta por venir. Doña Esperanza había preparado atole de maíz y tortillas calientes, pero nadie tenía mucho apetito. Cuando terminaron, don Ricardo se levantó y cerró la única ventana de la cocina. Luego corrió las cortinas desgastadas. «Lupita», dijo su madre suavemente, «ve a jugar afuera un rato, mija». «Pero quiero saber qué pasa», protestó la niña, sus ojos grandes moviéndose entre sus padres y su hermano. «Después, princesa». Don Ricardo la besó en la frente. «Te lo contaremos después». Cuando Lupita salió, aunque claramente molesta, los 3 miembros restantes de la familia Reyes se sentaron alrededor de la mesa. Mateo sacó el sobre de su mochila y lo colocó en el centro. La cera roja parecía más oscura bajo la luz tenue que se filtraba por las cortinas, casi como sangre seca. «Bien», dijo don Ricardo, extendiendo su mano. «Démelo. Si alguien va a abrir esto, seré yo». «No, papá». Mateo retiró el sobre antes de que su padre pudiera tomarlo. «Fernando lo dejó para quien salvara a Esperanza. Yo la encontré, yo la traje a casa, esta responsabilidad es mía». Don Ricardo iba a protestar, pero doña Esperanza puso una mano en su brazo. «Tiene razón, Ricardo, el niño tiene razón». Con manos que temblaban ligeramente, Mateo rompió el sello de cera. El sonido fue como un trueno,
en el silencio de la cocina. Dentro del sobre había varios documentos cuidadosamente doblados y una carta escrita en la misma caligrafía temblorosa que habían visto antes. Mateo desplegó la carta y comenzó a leer en voz alta. Si están leyendo esto, mi esperanza encontró un alma bondadosa. Gracias por salvarla. Gracias por darle la oportunidad que yo ya no pude darle. Lo que van a leer a continuación cambiará el pueblo de San Miguel de las Flores para siempre. Sé que es una carga pesada de llevar, pero después de 40 años de silencio, después de perder a mi hermano, mi rancho y finalmente a mi amada Catalina, decidí que la verdad debe conocerse sin importar las consecuencias. Mateo hizo una pausa, su garganta apretada por la emoción. Su madre le apretó la mano, animándolo a continuar. La noche del 15 de junio de 1984 reuní a las personas que necesitaban saber la verdad sobre el fraude de tierras que había descubierto. Tenía documentos que probaban que más de 50 propiedades en San Miguel de las Flores habían sido robadas entre 1920 y 1940. Las familias que fueron despojadas son las que hoy trabajan como peones en tierras que alguna vez fueron suyas. 3 hombres vinieron esa noche, continuó Mateo leyendo, no para escuchar la verdad, sino para silenciarla. Reconocí a 2 de ellos, Rodrigo Salazar y Antonio Herrera. El tercero mantuvo su rostro cubierto. Prendieron fuego al rancho en 3 lugares diferentes. Mi hermano Miguel murió intentando salvar los documentos originales. El periodista y el magistrado murieron también. Doña Esperanza ahogó un sollozo. Ella había conocido a Miguel Mendoza. Era un hombre bueno, un padre de 3 hijos. Pero lo que nadie supo, la voz de Mateo se hizo más firme, es que yo había hecho copias de todo. Las escondí en un lugar donde nadie pensaría buscar. Las junté con documentos adicionales que obtuve en los años siguientes, cuando, en silencio y en secreto, seguí investigando. Ahora esas copias están en sus manos. Mateo bajó la carta y miró los otros documentos en el sobre. Eran copias amarillentas pero legibles de escrituras, declaraciones juradas, transferencias de propiedad, cada una marcada con sellos oficiales y firmas. Había docenas de ellas. Esto es, susurró don Ricardo, tomando uno de los documentos y estudiándolo a la luz. Esto es nuestra tierra, la tierra de mi bisabuelo, Pedro Reyes. Aquí dice que fue vendida a Rodrigo Salazar en 1935, pero tu bisabuelo nunca vendió nada, completó doña Esperanza, leyendo sobre el hombro de su esposo. Murió en 1934. Esta firma es falsa. Mateo sacó otro documento. Este mostraba la propiedad de los Torres, una familia que ahora vivía en una choza al borde del pueblo, trabajando como jornaleros. Otro mostraba las tierras de los García, que habían terminado migrando al norte en busca de mejor vida. Documento tras documento, la historia se repetía. Familias humildes despojadas de sus tierras por 3 familias poderosas que habían construido su riqueza sobre el robo y la falsificación. Hay más, dijo Mateo, sacando otro sobre más pequeño del fondo. Fernando escribió algo más. Esta segunda carta era más corta pero más urgente. La razón por la que guardé silencio durante 40 años no fue solo por las amenazas. Fue porque sabía que, para que la justicia se hiciera, necesitaba más que documentos viejos. Necesitaba confesión. Durante años esperé pacientemente y finalmente, 3 semanas antes de mi muerte, la obtuve. Dentro del sobre pequeño había una grabadora de casete antigua y una cinta. «Dios santo», murmuró don Ricardo tomando la grabadora con reverencia. «Esto es de los años 80. ¿Todavía funcionará?» «Solo hay una forma de saberlo», respondió doña Esperanza. Don Ricardo colocó la grabadora sobre la mesa e insertó la cinta. Por un momento solo hubo estática.
Luego, una voz comenzó a hablar. Era una voz de hombre, vieja y cansada. Mi nombre es Rodrigo Salazar. Tengo 82 años y cáncer terminal. Los doctores me dan 3 meses de vida. Fernando Mendoza vino a verme hoy. Me pidió que confesara. Después de 40 años, después de todo el daño que hice, supongo que es hora de limpiar mi conciencia antes de enfrentar a Dios. La familia Reyes se quedó paralizada, escuchando. La noche del incendio, Antonio Herrera, mi primo Carlos y yo fuimos al rancho Mendoza. Llevábamos bidones de gasolina. Nuestro plan era quemar los documentos y asustar a Fernando para que guardara silencio. No queríamos matar a nadie. Tienen que creerme. Pero el fuego se propagó más rápido de lo que esperábamos. Hubo una pausa en la grabación. El sonido de alguien llorando. Miguel Mendoza murió por nuestra culpa. El periodista y el magistrado también. Vivir con eso durante 40 años ha sido mi propio infierno. Las tierras que robamos, el dinero que hicimos con ellas, todo está manchado con sangre inocente. ¿Por qué lo hicieron? Se escuchó la voz de Fernando en la grabación, controlada pero cargada de emoción. Codicia, poder, miedo de perderlo todo. Después de la revolución, todo era caos. Fue fácil falsificar documentos, sobornar funcionarios. Para cuando alguien se dio cuenta, ya éramos demasiado poderosos para tocar. Y luego sus abuelos, nuestros hijos, construyeron sobre lo que nosotros robamos. El alcalde actual, Jorge Salazar, es mi nieto. El juez Herrera es el hijo de Antonio. El dueño del banco, Carlos Mendoza Jr. Espera, interrumpió Mateo, pausando la grabación. ¿Carlos Mendoza? El primo de Fernando, explicó doña Esperanza, su rostro pálido. Era el tercer hombre con la cara cubierta esa noche. Un Mendoza ayudó a quemar el rancho de su propia familia por una parte de las tierras robadas. Don Ricardo apretó los puños sobre la mesa. Esta grabación, dijo lentamente, es dinamita. Con esto y los documentos podríamos hacer justicia. Podríamos recuperar nuestras tierras, las tierras de docenas de familias. Oh, añadió doña Esperanza con voz temblorosa, podríamos convertirnos en el próximo objetivo. Los Salazar, los Herrera, incluso los Mendoza que se beneficiaron, son las familias más poderosas del Estado. Tienen conexiones, dinero, influencia. Un golpe fuerte en la puerta los sobresaltó a todos. Los tres se quedaron congelados, mirándose entre sí con pánico en los ojos. ¿Esperan a alguien?, susurró Mateo. Sus padres negaron con la cabeza. El golpe se repitió, más insistente esta vez. «Don Ricardo», llamó una voz desde afuera. «Soy yo, don Manuel. Necesito hablar con ustedes. Es urgente, es sobre Esperanza». Don Ricardo se movió rápidamente, recogiendo los documentos y la grabadora de la mesa y entregándoselos a Mateo. «Escóndelos», ordenó en voz baja. «Ahora». Mateo corrió a su habitación mientras su padre abría la puerta. Don Manuel estaba parado en el umbral. Su rostro, normalmente tranquilo, ahora mostraba preocupación profunda. Sus manos temblaban más de lo usual y tenía sudor en la frente a pesar del fresco de la mañana. «Don Manuel», lo saludó don Ricardo, intentando sonar casual. «Qué temprano viene. ¿Pasó algo con la yegua?» «¿Puedo entrar?», preguntó el veterinario, mirando nerviosamente sobre su hombro hacia el camino vacío. Una vez dentro con la puerta cerrada, don Manuel se dejó caer en una silla, respirando con dificultad. «Agua, por favor», pidió. Doña Esperanza le sirvió un vaso que el anciano bebió de un trago antes de hablar. «Anoche», comenzó su voz grave, «después de que llegué a mi casa recibí una visita. Jorge Salazar, el alcalde. El nombre cayó en la cocina como una piedra en agua quieta». Don Ricardo y doña Esperanza intercambiaron miradas alarmadas. «¿Qué quería?», preguntó don Ricardo sentándose lentamente.
Preguntó sobre el caballo que había atendido. Dijo que había escuchado rumores de que alguien había encontrado la yegua de los Mendoza. Don Manuel se limpió el sudor de la frente con un pañuelo arrugado. Le dije que sí, que había atendido a un caballo herido en su casa, pero que no sabía de quién era. ¿Le creyó?, preguntó doña Esperanza. No lo sé, pero entonces dijo algo que me heló la sangre. Dijo: espero que esa familia no se meta en problemas, guardando cosas que no les pertenecen. Sería una pena que perdieran su tierra por complicaciones legales. Mateo, que había regresado silenciosamente a la cocina, sintió como si le hubieran echado agua helada en la espalda. «Nos está amenazando», dijo el niño. «No directamente», respondió don Manuel, pero el mensaje era claro. Ellos saben que Esperanza llegó aquí y saben que Fernando pudo haber dejado algo con ella. Don Ricardo se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña cocina. «¿Cómo se enteraron tan rápido?» «Este es un pueblo pequeño, Ricardo», respondió el veterinario. «Alguien te vio trayendo el caballo ayer. Para cuando llegué a mi casa, medio pueblo ya lo sabía. Y si medio pueblo lo sabe, las familias poderosas también», completó doña Esperanza, su voz apenas un susurro. Don Manuel asintió gravemente. «Hay más. Esta mañana, antes de venir aquí, pasé por la plaza. Había 3 camionetas negras estacionadas frente al ayuntamiento, hombres con trajes caros. No son de aquí». «¿Guardaespaldas?», preguntó don Ricardo. «O algo peor. Ricardo, ustedes tienen que entender la situación. Si Fernando dejó lo que creo que dejó, y si las familias Salazar y Herrera sospechan que ustedes lo tienen, no van a quedarse de brazos cruzados. Ya asesinaron una vez para proteger sus secretos». El silencio que siguió fue interrumpido por Lupita, quien entró corriendo desde el patio. «Mamá, papá, hay un auto afuera, un auto muy bonito, y hay un señor bajándose». Todos se pusieron de pie al mismo tiempo. Don Ricardo se asomó por la ventana y maldijo en voz baja. «Es Jorge Salazar, y trae a 2 hombres con él». «¡Escóndanlo!», urgió don Manuel. «Escondan todo lo que Fernando les dejó, ahora». Mateo no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Corrió a su habitación, tomó la mochila donde había guardado los documentos y la grabadora y miró frenéticamente alrededor buscando un escondite. Debajo de la cama era obvio. El armario también. Sus ojos cayeron sobre el colchón viejo y rasgado en una esquina. Con movimientos rápidos, metió la mochila por la rasgadura, empujándola hasta que quedó completamente oculta dentro del relleno de algodón. Cuando regresó a la cocina, los golpes en la puerta ya habían comenzado. Eran fuertes, autoritarios, el tipo de golpes que no esperaban ser ignorados. Don Ricardo abrió la puerta. Jorge Salazar era un hombre de 50 años, bien vestido con un traje que probablemente costaba más que todo lo que la familia Reyes poseía. Su cabello estaba cuidadosamente peinado hacia atrás y sus ojos eran duros como piedras. Los 2 hombres detrás de él eran grandes, con brazos gruesos y expresiones que no invitaban a la conversación. «Buenos días, don Ricardo», dijo Salazar con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Espero no interrumpir nada importante». «Señor alcalde», respondió don Ricardo, bloqueando la entrada con su cuerpo. «No esperábamos su visita». «Oh, solo estaba en el vecindario y pensé que sería cortés darles la bienvenida a su nuevo huésped». Los ojos de Salazar se movieron hacia el corral donde Esperanza estaba visible. «Entiendo que encontraron un caballo ayer». «Así es. Estaba herida y la traje para curarla». «Qué noble de su parte». Salazar dio un paso adelante, obligando a don Ricardo a retroceder. Los 2 hombres grandes entraron detrás de él, llenando la pequeña cocina con su presencia amenazante. «¿Sabe de quién es el animal?» «De los Mendoza», respondió don Ricardo, manteniendo su voz firme. «Don Fernando Mendoza. Al menos eso decía la carta que traía». «¿Una carta?». Los ojos de Salazar se afilaron. «¿Puedo verla?».
Se la di a don Manuel, mintió don Ricardo, para sus registros. Salazar miró al veterinario, quien estaba sentado en la mesa intentando parecer invisible. ¿Es cierto eso, don Manuel? El anciano asintió, aunque su rostro había palidecido. Sí, señor alcalde, rutina. Siempre documento los casos que atiendo. Ya veo. Salazar caminó lentamente por la cocina, sus ojos examinando cada rincón. Se detuvo frente a Mateo, estudiando al niño con una intensidad que hizo que doña Esperanza se acercara protectoramente a su hijo. «Y tú fuiste quien encontró al caballo, ¿verdad, muchacho?» «Sí, señor», respondió Mateo, obligándose a mantener contacto visual. Había algo más con el caballo, además de la carta. Mateo podía sentir el peso de la mochila escondida en su colchón, como si estuviera atada a su espalda. Podía imaginar los documentos, la grabadora, la confesión de Rodrigo Salazar, el abuelo de este hombre que ahora lo interrogaba. «Solo la carta y papeles de propiedad», respondió, sorprendido por lo firme que sonaba su voz. Salazar lo observó durante un largo momento. Entonces sonrió, pero era una sonrisa de depredador. «Bien, entonces no habrá problema si mis asociados echan un vistazo rápido, solo para asegurarnos de que todo está en orden». «Con todo respeto, señor alcalde», intervino don Ricardo, su voz ahora con un filo de acero, «esta es mi casa, y sin una orden judicial nadie va a revisar nada». Los dos hombres grandes dieron un paso amenazante hacia adelante, pero Salazar los detuvo con un gesto de la mano. «Por supuesto, don Ricardo, respeto su privacidad». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Aunque debo advertirle, don Fernando Mendoza era complicado en sus últimos años. Solía hacer acusaciones sin fundamento, guardar cosas que no le pertenecían. Si por casualidad encuentra algo que pertenezca a otras familias del pueblo, lo correcto sería devolvérselo, para evitar malentendidos. «Entendido», respondió don Ricardo. «Excelente. Y otra cosa». Salazar se giró completamente, su máscara de cortesía cayendo para revelar algo más oscuro debajo. «El banco me informó que ustedes tienen un pago vencido. La hipoteca de su tierra. Sería una pena que tuvieran que venderla, especialmente ahora que tienen un caballo extra que alimentar». «Pagaremos lo que debemos», dijo doña Esperanza, su voz temblando de furia contenida. «Espero que sí. Sería terrible si tuvieran que irse del pueblo, especialmente con niños pequeños. Nunca se sabe qué peligros pueden acechar en las carreteras solitarias». La amenaza velada flotó en el aire como humo venenoso. Entonces Salazar sonrió nuevamente, volvió a ponerse la máscara de político amable y salió con sus hombres. Nadie se movió hasta que escucharon el auto alejarse por el camino polvoriento. Entonces, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlos, todos se dejaron caer en las sillas. «Nos amenazó», susurró Lupita, quien había estado escondida detrás de su madre todo el tiempo. «El señor alcalde nos amenazó». Don Manuel se cubrió el rostro con las manos. «Esto es más serio de lo que pensé. Jorge Salazar no vino solo a intimidar, vino a evaluar, a ver si ustedes son una amenaza real». «¿Y qué decidió?», preguntó Mateo. «Que sí, que definitivamente lo son». Don Ricardo golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las tazas. «Maldita sea, ¿qué vamos a hacer? Si nos quedamos aquí con esos documentos estamos en peligro, pero si los entregamos o los destruimos, la verdad se pierde para siempre, y las familias que fueron robadas nunca verán justicia». En el corral, Esperanza relinchó, como si pudiera sentir la tensión que emanaba de la casa. Mateo la miró a través de la ventana, recordando la promesa que le había hecho. No la abandonaría. Pero ahora entendía que salvar al caballo era solo el principio. Fernando Mendoza no había dejado a Esperanza con un desconocido al azar.
La había dejado en un camino donde un niño con corazón bondadoso la encontraría. Un niño que tomaría decisiones difíciles. Un niño que tal vez tendría el valor que los adultos habían perdido hace 40 años. El resto de la mañana pasó en un silencio tenso. Don Ricardo se fue al campo a trabajar, aunque todos sabían que su mente estaba en cualquier lugar menos en el maíz. Don Manuel se marchó después de revisar nuevamente a Esperanza, no sin antes advertir que tuvieran mucho cuidado. Doña Esperanza intentó mantener la normalidad, preparando frijoles para el almuerzo, pero sus manos temblaban cada vez que escuchaba un ruido en el camino. Mateo estaba en el corral, cepillando suavemente el pelaje de Esperanza, cuando escuchó el sonido de un motor acercándose. Su corazón se aceleró, pero se relajó al ver que no era la camioneta negra del alcalde. Era un auto viejo y pequeño, pintado de azul desteñido. Una mujer bajó del vehículo. Tendría unos 50 años, con el cabello gris recogido en una trenza y lentes de marco grueso. Vestía pantalones de mezclilla y una camisa bordada, y llevaba un portafolio de cuero bajo el brazo. «Buenas tardes», llamó desde la entrada. «¿Está don Ricardo Reyes?». Doña Esperanza salió de la casa secándose las manos en su delantal. Sus ojos mostraban desconfianza. «Mi esposo está en el campo. ¿Quién lo busca?». «Mi nombre es Patricia Morales», respondió la mujer extendiendo su mano. «Soy periodista del periódico estatal, El Heraldo de Guanajuato. Estoy investigando una historia sobre el incendio del Rancho Mendoza de hace 40 años». El color abandonó el rostro de doña Esperanza. Mateo, quien había estado escuchando desde el corral, dejó caer el cepillo que tenía en la mano. «No sabemos nada sobre eso», dijo doña Esperanza rápidamente, comenzando a cerrar la puerta. «Espere, por favor». Patricia dio un paso adelante, su voz urgente pero no amenazante. «Entiendo su miedo. Sé que el alcalde Salazar estuvo aquí esta mañana. Tengo contactos en el pueblo que me avisaron». «¿Cómo sabe eso?». La voz de doña Esperanza era apenas un susurro. «Porque he estado investigando a las familias Salazar y Herrera durante 2 años. Sé lo que hicieron. Sé sobre las tierras robadas, las escrituras falsificadas. Y sé que Fernando Mendoza murió hace 3 semanas con un secreto que muchos querrían mantener enterrado». Mateo salió del corral, acercándose lentamente. «¿Cómo sabemos que no trabaja para ellos?», preguntó, su voz cautelosa pero firme. Patricia lo miró con respeto, como si estuviera impresionada por la pregunta. «No tienen forma de saberlo con certeza, supongo, pero puedo mostrarles esto». Sacó una carpeta de su portafolio y la abrió. Dentro había recortes de periódico, fotografías y notas escritas a mano. «He estado documentando casos de corrupción de tierras en todo Guanajuato durante años. El caso Mendoza es el más grande, pero está enterrado bajo capas de intimidación y sobornos. Nunca pude probarlo. Hasta ahora». «¿Hasta ahora?», repitió Mateo. «Hace 2 días recibí una llamada anónima. Una voz de hombre mayor me dijo que si quería la verdad sobre el incendio, debía buscar a la familia que salvara a Esperanza. Me dio su nombre, don Ricardo Reyes». Patricia cerró la carpeta. «Era Fernando Mendoza, ¿verdad? Él me llamó antes de morir». Doña Esperanza y Mateo intercambiaron miradas. Había algo en los ojos de esta mujer, una determinación que reconocían porque ellos mismos la sentían. «Entre», dijo finalmente doña Esperanza, abriendo la puerta. «Pero si esto es una trampa...». «No lo es. Lo juro por la memoria de mi padre». Patricia entró, esperando mientras doña Esperanza cerraba las cortinas. «Mi padre era el periodista que murió en el incendio hace 40 años. Roberto Morales. Tenía 35 años. Yo tenía 10. El silencio que siguió fue pesado con comprensión. Mateo sintió como si un puño le apretara el corazón. «Usted», comenzó el niño.
Usted es la hija del periodista que Fernando invitó esa noche. Patricia asintió, lágrimas brillando en sus ojos detrás de los lentes. Crecí sin padre por culpa de esos hombres. Mi madre murió 5 años después, del corazón roto según los doctores, pero yo sé que fue del miedo. Nos amenazaron constantemente. Tuvimos que mudarnos 3 veces. Vivimos en la pobreza porque nadie quería darle trabajo a la viuda del periodista problemático. Se sentó en una de las sillas sacando un pañuelo para limpiarse los ojos. Dediqué mi vida a convertirme en periodista, como mi padre. Juré que algún día descubriría la verdad sobre lo que pasó esa noche y haría que los responsables pagaran. Y ahora, miró a Mateo y luego a doña Esperanza. Ahora creo que ese día finalmente llegó. Mateo miró a su madre. Doña Esperanza parecía estar teniendo una batalla interna. Finalmente, asintió. «Espere aquí», dijo Mateo corriendo a su habitación. Regresó momentos después con la mochila, ahora cubierta de pelusa de algodón del colchón. La vació sobre la mesa. Los documentos, la grabadora, las copias de las escrituras falsificadas. Patricia se quedó sin aliento. «Dios mío», susurró tomando uno de los documentos con manos temblorosas. Esto es todo, toda la evidencia que se pensaba destruida en el incendio». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente cuando vio la grabadora. «¿Hay algo grabado en esto?» «Una confesión», respondió Mateo, «de Rodrigo Salazar, el abuelo del alcalde actual, confesando el incendio, las muertes, todo». Patricia se cubrió la boca con ambas manos, los sollozos escapando entre sus dedos. Cuando finalmente se calmó, miró a Mateo con una intensidad ardiente. «¿Me dejarían hacer copias de esto? Tengo un contacto en la capital, un fiscal que no está comprado. Con esta evidencia podríamos procesar a todos los involucrados. El alcalde nos amenazó», advirtió doña Esperanza. «Esta mañana dijo que podríamos tener accidentes en carreteras solitarias, como los que tuvieron ustedes. Lo sé, ellos mataron a mi padre para silenciarlo, pero él no tenía esta evidencia, nosotros sí». Patricia se inclinó hacia adelante. «Escúchenme, si nos movemos rápido, si hacemos copias y las distribuimos a varios lugares seguros, antes de que ellos puedan reaccionar, no podrán detenerlo. La verdad saldrá de todas formas». En ese momento, don Ricardo entró por la puerta trasera, deteniéndose en seco al ver a la desconocida en su cocina. «¿Quién es usted?», demandó, su voz protectora. «Es la hija del periodista», respondió doña Esperanza suavemente. «Del periodista que murió con Miguel Mendoza». Don Ricardo se quedó paralizado, procesando la información. Luego vio los documentos esparcidos sobre la mesa. «¿Les mostraste todo?», le preguntó a Mateo. «Sí, papá. Y ella puede ayudarnos. Tiene contactos, conoce gente que no está comprada». Don Ricardo se sentó pesadamente, frotándose el rostro con ambas manos. «Si hacemos esto», dijo finalmente, «no hay vuelta atrás. Nos convertiremos en enemigos de las familias más poderosas del Estado». «Ya lo somos», respondió Mateo con una madurez que sorprendió incluso a sus padres. «Desde el momento en que traje a Esperanza a casa. La única diferencia es que ahora tenemos la oportunidad de hacer que valga la pena». «El niño tiene razón», agregó Patricia. «Ustedes ya están en peligro. La única forma de estar seguros es asegurarse de que tantas personas como sea posible sepan la verdad. Una vez que sea pública, matarlos o amenazarlos no servirá de nada». Don Ricardo miró a su esposa. Ella tomó su mano. «Catalina me salvó cuando era niña», dijo doña Esperanza. «Fernando nos confió esto, y ese periodista, el padre de Patricia, murió buscando la verdad. Tenemos que terminarlo, por ellos, por todas las familias que perdieron sus tierras». Afuera, Esperanza relinchó nuevamente. Era un sonido fuerte.
casi como una llamada. Mateo se acercó a la ventana y vio al caballo de pie, su pata herida apenas tocando el suelo, pero su cabeza alta y sus ojos fijos en la casa, como si los estuviera animando. «Está bien», dijo finalmente don Ricardo. «Hagámoslo, pero lo hacemos bien, con un plan, con protección». Patricia sonrió por primera vez, una sonrisa feroz, llena de determinación y justicia largamente esperada. «Conozco exactamente a quién llamar». Patricia sacó su teléfono celular de su bolsillo y marcó un número que claramente tenía memorizado. Mientras esperaba que contestaran, extendió los documentos sobre la mesa, fotografiándolos rápidamente con su cámara. «Fiscal Gómez», dijo cuando alguien respondió al otro lado. «Soy Patricia Morales. Sí, del caso que discutimos el mes pasado. Tengo noticias, muy buenas noticias». Hizo una pausa escuchando. No puedo decirlo por teléfono, pero necesito que venga a San Miguel de las Flores. Hoy es urgente, traiga a quien pueda confiar completamente. Esto es grande, más grande de lo que imaginábamos». Colgó y comenzó a marcar otro número inmediatamente. «¿Cuántas personas va a llamar?», preguntó doña Esperanza preocupada. «Tantas como sea necesario», respondió Patricia mientras el teléfono sonaba. «Periodistas de confianza, abogados de derechos humanos, organizaciones de víctimas de despojo de tierras. Mientras más ojos tengamos en esto, más difícil será que nos silencien». Durante la siguiente hora, la pequeña cocina de los Reyes se convirtió en un centro de operaciones. Patricia hizo llamada tras llamada, mientras Mateo y su padre montaban guardia en las ventanas, vigilando cualquier movimiento sospechoso en el camino. Don Manuel regresó cerca del mediodía con provisiones que había comprado en el pueblo. «Hay rumores», anunció mientras entraba, dejando bolsas de comida sobre la mesa. «La gente está hablando. Dicen que el alcalde está furioso, que ha estado haciendo llamadas toda la mañana. Y hay más de esos hombres de traje negro en el pueblo. Se están quedando en el hotel. Saben que algo está pasando», dijo don Ricardo, su mandíbula apretada. «Pueden sentirlo». «Bien», respondió Patricia terminando otra llamada. «Que lo sientan. El fiscal Gómez estará aquí en 3 horas con un equipo. También viene un notario para certificar los documentos y la grabación. Y tengo 5 periodistas en camino desde diferentes ciudades». «¿3 horas?» La voz de doña Esperanza tembló. 3 horas en las que puede pasar cualquier cosa. Como si sus palabras hubieran sido proféticas, el sonido de varios vehículos acercándose hizo que todos se congelaran. Mateo corrió a la ventana y sintió que su estómago se hundía. «Son 4 camionetas, negras, y hay muchos hombres bajándose». «¡Maldición!», siseó Patricia, recogiendo rápidamente los documentos. «Son ellos. Vinieron a recuperar la evidencia antes de que sea demasiado tarde». Don Ricardo tomó un machete que estaba junto a la puerta, su rostro pálido pero decidido. «Ricardo, no», suplicó doña Esperanza. «Son demasiados». Un golpe fuerte sacudió la puerta, luego otro. Entonces una voz que Mateo reconoció, la voz del alcalde Jorge Salazar, sonó desde afuera. «Don Ricardo, sé que está ahí dentro. Sé que tiene algo que me pertenece. Entréguelo ahora y nadie saldrá lastimado». Patricia se movió rápidamente hacia la ventana trasera. «¿Hay una salida por atrás?», susurró urgentemente. «Solo lleva al corral», respondió doña Esperanza. «Perfecto, dense prisa». Mientras los golpes en la puerta continuaban, ahora acompañados por el sonido de hombres intentando forzar la entrada, la familia Reyes y Patricia salieron por la puerta trasera. Don Manuel se quedó atrás, intentando retrasar a los intrusos. En el corral, Esperanza estaba de pie, alerta, como si hubiera estado esperándolos. A pesar de su pata herida, el caballo se movió hacia ellos con determinación. «La cerca del fondo», dijo don Ricardo señalando. «Da al campo de don Esteban. Es nuestro vecino, no dirá nada».
Pero antes de que pudieran moverse, el sonido de madera astillándose les indicó que los hombres habían entrado a la casa. Voces gritaban órdenes, muebles siendo volcados, gavetas siendo abiertas. «¡No están aquí!», gritó alguien. «¡Revisen afuera! ¡No hay tiempo!», jadeó Patricia, aferrando el portafolio con los documentos contra su pecho. «No vamos a llegar a la cerca antes de que nos vean». Mateo miró a Esperanza. El caballo lo observaba con esos ojos oscuros y sabios, y en ese momento el niño supo lo que tenían que hacer. «¡Suban a Esperanza!», dijo rápidamente. «¿Qué?». Don Ricardo lo miró como si se hubiera vuelto loco. «Hijo, está herida. No puede cargar a nadie». «Puede cargar los documentos», insistió Mateo. «Y yo puedo guiarla. Soy liviano. Los hombres de Salazar nos buscarán a nosotros, a los adultos, no a un niño con un caballo herido». «Ella es una locura», comenzó doña Esperanza, pero Patricia la interrumpió. «No, el niño tiene razón. Es nuestra mejor oportunidad». Se quitó rápidamente su chaqueta y envolvió el portafolio con los documentos y la grabadora. «Mateo, ¿conoces algún lugar donde puedas esconderte hasta que llegue el fiscal?» «La vieja capilla», respondió Mateo inmediatamente. «Está abandonada, en el otro lado del pueblo. Nadie va ahí». «Perfecto». Patricia ató el portafolio al cabestro de Esperanza de manera segura. «Ve ahí, escóndete, no salgas hasta que yo vaya por ti, no confíes en nadie más». Voces masculinas resonaron desde dentro de la casa. Estaban buscando la salida trasera. «¡Ahora, Mateo!», urgió su madre, levantándolo y ayudándolo a montar sobre Esperanza. A pesar de su herida, la yegua permaneció firme, como si entendiera la importancia del momento. «Mamá, papá», comenzó Mateo, lágrimas brotando de sus ojos. «Ve, mijo». Don Ricardo besó rápidamente la mano de su hijo. «Eres el más valiente de todos nosotros. Fernando sabía lo que hacía cuando dejó a Esperanza donde tú la encontrarías». Mateo apenas había tomado las riendas cuando la puerta trasera de la casa se abrió de golpe. 2 hombres grandes emergieron, sus ojos escaneando el corral. «¡Allá!», gritó uno, señalando hacia la familia. Don Ricardo y don Manuel se interpusieron entre los hombres y Mateo, dándole los preciosos segundos que necesitaba. Con un suave toque de talones, Mateo guió a Esperanza hacia la cerca trasera. El caballo, a pesar del dolor que debía sentir en su pata, comenzó a trotar. «¡El niño tiene los documentos!», gritó otro hombre. «¡Deténganlo!». Mateo se agachó sobre el cuello de Esperanza mientras ella saltaba la cerca baja, aterrizando con un gruñido de dolor del otro lado. Pero no se detuvo. Continuó moviéndose, adentrándose en el campo de maíz alto que ocultaría su escape. Detrás de él, Mateo podía escuchar gritos, forcejeos, su madre gritando. Cada instinto le decía que regresara, que protegiera a su familia, pero el peso del portafolio atado a Esperanza le recordaba su misión. La verdad. Después de 40 años, la verdad finalmente tenía una oportunidad de salir a la luz. «Vamos, preciosa», susurró al oído de Esperanza, sus lágrimas mezclándose con la crin del caballo. «Solo un poco más. Podemos hacerlo». Esperanza relinchó, un sonido que parecía de acuerdo y determinación, y juntos, un niño de 10 años y un caballo herido que compartía nombre con su madre, desaparecieron entre las hileras doradas de maíz, llevando consigo el secreto que había costado vidas, destruido familias y esperado 40 años para ser revelado. En la casa de los reyes, Jorge Salazar observaba con furia mientras sus hombres registraban cada rincón, encontrando solo copias y fotografías que Patricia había dejado estratégicamente. Los documentos originales y la grabación estaban ahora en manos de un niño en un caballo herido, corriendo hacia un destino incierto. «Encuéntrenlo», ordenó Salazar, su voz helada. «Y tráiganme esos documentos. No me importa cómo.
Pero lo que Salazar no sabía era que Patricia había logrado enviar un mensaje de texto justo antes de que confiscaran su teléfono. Un mensaje simple pero poderoso. El niño tiene la evidencia. Capilla Vieja. Dense prisa. La carrera había comenzado, y por primera vez en 40 años, la justicia tenía una ventaja. El campo de maíz se extendía como un mar dorado bajo el sol de mediodía. Mateo guiaba a Esperanza entre las hileras altas, agachándose para no ser visto por encima de las plantas. Detrás de ellos podía escuchar voces masculinas gritando órdenes, el sonido de motores de camionetas arrancando. «Busquen en los campos, divídanse, tiene que estar por aquí cerca». Esperanza cojeaba severamente ahora, cada paso haciendo que su respiración se volviera más laboriosa. La herida en su pata había comenzado a sangrar nuevamente, manchando el vendaje blanco de rojo. Mateo sentía lágrimas quemar sus ojos mientras acariciaba el cuello sudoroso del animal. «Lo siento, preciosa», susurró. «Lo siento tanto, pero necesito que aguantes un poco más. Solo hasta la capilla. Por favor». El caballo relinchó suavemente, como si le estuviera diciendo que entendía, que continuaría sin importar el dolor. Mateo apretó los dientes y siguió adelante. Salieron del campo de maíz en el extremo este, donde comenzaban las casas dispersas del pueblo. Mateo conocía estos caminos como la palma de su mano, cada atajo, cada callejón. Era la ventaja de haber crecido aquí, de haber jugado en cada rincón desde que tenía memoria. La Capilla Vieja estaba al otro lado del pueblo, casi a 2 kilómetros de distancia. Bajo circunstancias normales, sería una caminata fácil. Pero con hombres buscándolos, con Esperanza herida, cada metro parecía imposible. Pasaron por detrás de la tienda de don Esteban, escondiéndose detrás de unos barriles de agua, cuando una camioneta negra pasó lentamente por la calle principal, sus ocupantes escaneando cada rincón. Mateo contuvo la respiración, presionando su mejilla contra el cuello de Esperanza, sintiendo el corazón del animal latir tan fuerte como el suyo. La camioneta pasó de largo. «Vamos», susurró Mateo, guiando a Esperanza hacia el siguiente refugio, la herrería abandonada de don Pablo, quien había muerto el año anterior. Nadie había ocupado el lugar desde entonces. Pero cuando doblaron la esquina, se encontraron cara a cara con María Torres, una anciana del pueblo que barría su porche. Sus ojos se agrandaron al ver al niño montado en el caballo herido. «Mateo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué ese caballo está sangrando?» Mateo se congeló. María Torres era chismosa, todo el pueblo lo sabía. Si ella lo había visto, en cuestión de minutos todos lo sabrían. Pero entonces vio algo en sus ojos. Reconocimiento, dolor. «Ese es el caballo de doña Catalina», dijo la anciana suavemente, bajando su escoba. «Esperanza, la reconocería en cualquier lugar». «Doña María», comenzó Mateo, su voz temblorosa. «Necesitas esconderte», interrumpió ella, mirando hacia la calle donde otra camioneta había aparecido en la distancia. «Los hombres del alcalde te buscan. Todo el pueblo lo sabe». Se acercó, poniendo una mano arrugada sobre la pierna de Mateo. «Mi esposo perdió su tierra por culpa de esos ladrones, la tierra que su padre le dejó. Tuvimos que trabajar como peones en nuestra propia tierra». Sus ojos brillaron con lágrimas. «Catalina Mendoza fue amable conmigo cuando nadie más lo fue. Si tienes algo de ella, algo que pueda hacer justicia, entonces tienes mi silencio y mi ayuda». «Necesito llegar a la Capilla Vieja», dijo Mateo rápidamente. «Hay hombres vigilando las calles principales», respondió María. «Pero puedes ir por detrás de las casas, siguiendo la acequia. Nadie te verá ahí. Rápido, antes de que esa camioneta se acerque más». Mateo asintió agradecido y guió a Esperanza hacia donde María señalaba.
La anciana levantó su escoba nuevamente, silbando casualmente como si no hubiera visto nada. La acequia era un canal de irrigación estrecho que corría detrás de las casas. El agua fluía lentamente y los bordes estaban cubiertos de maleza alta que proporcionaba cobertura perfecta. Esperanza luchaba con el terreno irregular, pero continuaba adelante con una determinación que rompía el corazón de Mateo. Pasaron junto a la escuela donde Mateo estudiaba, ahora vacía por ser sábado. Pasaron el pequeño mercado, donde el aroma de tortillas recién hechas normalmente le habría hecho rugir el estómago, pero ahora solo le recordaba lo lejos que estaba de casa, de su familia. «Por favor, que estén bien», rezó en silencio. «Por favor, que mamá y papá estén bien». Habían recorrido casi la mitad del camino cuando escucharon voces adelante. Dos hombres de traje negro estaban parados en un puente que cruzaba la acequia, fumando y hablando por radio. «No lo hemos encontrado todavía. El niño desapareció con el caballo. Sí, seguimos buscando». Mateo detuvo a Esperanza inmediatamente, retrocediendo lentamente, pero el movimiento hizo que el caballo pisara una rama seca. El chasquido sonó como un disparo en el silencio. Los dos hombres se giraron, sus ojos localizando a Mateo y Esperanza casi instantáneamente. «¡Ahí está!», gritó uno, tirando su cigarrillo y comenzando a correr hacia ellos. «¡Vamos, Esperanza!», gritó Mateo, dándole un toque de talones. «¡Corre!». El caballo, a pesar de su agonía evidente, rompió en un galope cojeante. Cada paso hacía que Mateo sintiera el dolor del animal como si fuera propio, pero no había tiempo para detenerse. Los hombres estaban cada vez más cerca, sus pesadas botas chapoteando en el agua de la acequia. Adelante, Mateo vio una desviación, un callejón entre dos casas que llevaba hacia la calle que subía a la colina donde estaba la capilla. Era su última oportunidad. «Solo un poco más, preciosa. ¡Tú puedes!». Esperanza reunió sus últimas fuerzas y se lanzó hacia el callejón. Uno de los hombres casi los alcanza, sus dedos rozando la cola del caballo, pero Esperanza fue más rápida. Salieron del callejón a la calle empinada. La capilla vieja estaba a la vista ahora, coronando la colina, sus paredes de piedra desmoronadas y su campanario inclinado peligrosamente. Había sido construida hacía 200 años y abandonada cuando construyeron la iglesia nueva en el centro del pueblo. Ahora era solo un esqueleto de lo que alguna vez fue, rodeada de maleza y árboles salvajes. Mateo escuchó a los hombres gritando detrás de ellos, sus radios crepitando mientras llamaban refuerzos. Pero Esperanza seguía adelante, subiendo la colina con una voluntad que desafiaba su cuerpo roto. Finalmente, cuando Mateo pensó que el caballo no podría dar un paso más, llegaron a la entrada de la capilla. Era una abertura oscura donde alguna vez hubo puertas de madera, ahora solo quedaban las bisagras oxidadas. Mateo desmontó rápidamente, sus piernas temblando tanto que casi cae. Guió a Esperanza al interior justo cuando escuchó el sonido de vehículos acercándose por el camino de la colina. Dentro de la capilla, la luz del sol se filtraba a través de agujeros en el techo, creando columnas de luz dorada llenas de polvo. Los bancos viejos estaban cubiertos de hojas secas y excrementos de pájaros. Había un altar al fondo y detrás de él, Mateo recordó, había una pequeña sacristía donde el padre guardaba los objetos de la iglesia. «Por aquí», murmuró, guiando a Esperanza hacia la sacristía. La puerta estaba atascada, pero con un empujón fuerte se dio con un chirrido. La habitación era pequeña y oscura, iluminada solo por una ventana alta cubierta de enredaderas. Mateo cerró la puerta detrás de ellos y se dejó caer contra ella, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Esperanza se dejó caer también, sus patas temblando incontrolablemente. Su respiración era laboriosa, sibilante. El vendaje en su pata estaba empapado de sangre.
Lo logramos, susurró Mateo, arrastrándose hacia el caballo y abrazando su cuello. Lo logramos, preciosa, llegamos. Pero mientras desataba el portafolio con los documentos del cabestro de Esperanza, escuchó voces afuera, muchas voces, pasos rodeando la capilla, radios crepitando. «Sabemos que estás ahí dentro, muchacho», llamó una voz. Era Jorge Salazar. «No tienes a dónde ir, sal ahora y nadie saldrá lastimado». Mateo apretó el portafolio contra su pecho. A través de la ventana alta vio el sol comenzando a descender. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Llegaría el fiscal a tiempo? ¿Estarían sus padres bien? Esperanza levantó su cabeza mirando a Mateo con esos ojos sabios y oscuros. Y en ese momento, el niño entendió algo. Fernando Mendoza no había dejado estos documentos con Esperanza solo para que fueran encontrados. Los había dejado con ella para que, al final, cuando más importara, su último acto de amor y lealtad fuera proteger la verdad. «No voy a rendirme», le dijo Mateo al caballo en voz baja. «Fernando contaba contigo, Catalina contaba contigo, y yo no voy a fallarles». Afuera, el sonido de botas en piedra se acercaba a la entrada de la capilla. El cerco se estrechaba, y dentro de la pequeña sacristía, un niño y un caballo herido esperaban, protegiendo un secreto de 40 años que finalmente estaba a punto de cambiar todo. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de la sacristía. Mateo abrazó a Esperanza más fuerte, sintiendo el corazón del caballo latiendo erráticamente contra su pecho. El portafolio con los documentos estaba escondido bajo su camisa, presionado contra su piel. «Última oportunidad, muchacho», llamó Salazar desde el otro lado de la puerta. «Sal ahora, tus padres están preocupados por ti. No querrás que les pase algo malo, ¿verdad?». La amenaza velada hizo que la sangre de Mateo hirviera, pero antes de que pudiera responder, un sonido diferente interrumpió el silencio tenso. Sirenas, muchas sirenas, acercándose rápidamente. «¡Qué demonios!», murmuró uno de los hombres de Salazar. El sonido de vehículos deteniéndose abruptamente afuera de la capilla hizo eco en las paredes de piedra. Luego, una voz amplificada por un megáfono resonó con autoridad. «Aquí el fiscal general del estado, Roberto Gómez. Todos los presentes están bajo arresto. Tiren sus armas y coloquen las manos donde podamos verlas». Mateo se arrastró hasta la ventana alta de la sacristía y se asomó cuidadosamente. Afuera, más de una docena de vehículos oficiales rodeaban la capilla, incluyendo patrullas estatales y camionetas del Ministerio Público. Hombres y mujeres uniformados saltaban de los vehículos con armas desenfundadas, formando un perímetro, y allí, saliendo de uno de los vehículos, estaba Patricia Morales, con el rostro magullado pero sonriendo triunfante. Detrás de ella, Mateo vio a sus padres bajarse de otra patrulla, ambos ilesos pero claramente angustiados. «Esto es un error», gritó Salazar, aunque su voz había perdido toda su arrogancia anterior. «Soy el alcalde de San Miguel de las Flores. No pueden...» «Jorge Salazar», interrumpió el fiscal Gómez, un hombre alto de cabello plateado. «Está arrestado por obstrucción de la justicia, amenazas, allanamiento y asalto. Y esos son solo los cargos iniciales. No tienen pruebas de nada». «Oh, tenemos pruebas», respondió Patricia sacando su teléfono. «Grabé todo lo que pasó en la Casa de los Reyes. Tu confesión de que viniste a recuperar documentos que te pertenecen, tus amenazas, y eso es antes de llegar a los documentos que el niño tiene, que según creo, demuestran 40 años de fraude de tu familia». Mateo abrió la puerta de la sacristía lentamente. Todos los ojos se giraron hacia él mientras emergía, sucio, asustado, pero firme. Sostenía el portafolio contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «¡Mateo!», gritó doña Esperanza corriendo hacia su hijo. Lo envolvió en un abrazo tan fuerte que casi lo dejó sin aire.
Don Ricardo llegó un segundo después, sus lágrimas rodando libremente mientras abrazaba a su familia. El fiscal Gómez se acercó respetuosamente, esperando hasta que el momento familiar pasara. ¿Eres Mateo Reyes?, preguntó suavemente. Sí, señor. Patricia me dijo que tienes algo muy importante. Con manos temblorosas, Mateo le entregó el portafolio. El fiscal lo abrió y sus ojos se agrandaron al ver el contenido. Sacó los documentos uno por uno, la grabadora, las escrituras falsificadas. Su expresión pasó del asombro a la furia controlada. «Santo Dios», murmuró. Esto cambia todo». Miró a Salazar, quien ahora estaba siendo esposado junto con sus hombres. «Señor Salazar, voy a disfrutar personalmente de procesar cada uno de estos casos». «Hay más», dijo Patricia, acercándose. Mientras los documentos originales estaban con Mateo, yo logré enviar copias digitales a 5 periódicos diferentes antes de que me quitaran el teléfono. La historia saldrá mañana en la primera plana de cada publicación importante del Estado. Salazar dejó caer la cabeza, derrotado. Sabía que estaba acabado. En ese momento, don Manuel llegó corriendo por la colina, jadeando por el esfuerzo. «¿Dónde está Esperanza?», preguntó urgentemente. «¿El caballo está bien?». Mateo se giró hacia la sacristía, recordando de repente al animal que había dado todo por protegerlo. Corrió adentro, seguido por don Manuel. Esperanza estaba inmóvil en el suelo de piedra, sus flancos apenas moviéndose. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era superficial. El charco de sangre bajo su pata había crecido. «No, no, no», sollozó Mateo, cayendo de rodillas junto al caballo. «Por favor, Esperanza, por favor, no te rindas ahora, lo logramos, la verdad salió, cumplimos la promesa». Don Manuel se arrodilló rápidamente, revisando los signos vitales del animal. «Está en shock, perdió demasiada sangre, necesita una transfusión y cirugía inmediata». Miró a los oficiales reunidos en la entrada. «¿Alguno de ustedes puede llevarla a la clínica veterinaria en Guanajuato? Es la única con el equipo necesario». «Yo tengo un remolque para caballos», dijo una voz desde atrás. Era María Torres, quien había subido la colina con otros vecinos del pueblo, atraídos por las sirenas. «Lo traeré inmediatamente». Mientras esperaban el remolque, Mateo sostuvo la cabeza de Esperanza en su regazo, acariciando su crin y susurrándole palabras de ánimo. Doña Esperanza se arrodilló junto a su hijo, llorando silenciosamente. «Catalina le puso tu nombre», le dijo a su hijo suavemente. «Esperanza, porque ella siempre creyó que sin importar qué tan oscuras se pusieran las cosas, siempre había esperanza de que la verdad y la justicia prevalecerían». 20 minutos después, mientras cargaban cuidadosamente a Esperanza en el remolque, el fiscal Gómez se acercó a la familia Reyes. «Quiero que sepan», dijo solemnemente, «que lo que hicieron hoy no solo hizo justicia para los Mendoza. Hay 53 familias documentadas en esos papeles que fueron despojadas de sus tierras. Gracias a ustedes, todas tendrán la oportunidad de recuperarlas». Los días siguientes fueron un torbellino. Los periódicos explotaron con la historia. 40 años de fraude revelados por niño de 10 años, decían los titulares. La fotografía de Mateo con Esperanza apareció en portadas de todo el estado. Las investigaciones llevaron a más arrestos. Jorge Salazar, el juez Herrera y Carlos Mendoza Jr. fueron procesados. Se descubrieron cuentas bancarias, propiedades compradas con dinero robado, una red de corrupción que se extendía más allá de lo que nadie había imaginado. Pero para Mateo, lo más importante sucedió una semana después, cuando don Manuel lo llamó. «Ven rápido», dijo el veterinario. «Hay alguien que quiere verte». En la clínica, en un establo limpio y luminoso, Esperanza estaba de pie.
Su pata estaba vendada profesionalmente, y aunque todavía cojeaba ligeramente, sus ojos brillaban con vida. Cuando vio a Mateo, relinchó suavemente. «Va a recuperarse completamente», dijo don Manuel sonriendo. «Es un milagro, considerando todo lo que pasó, pero es un caballo fuerte, con alma noble, como decía Catalina». Mateo abrazó el cuello de Esperanza, llorando de alegría. El caballo presionó su hocico contra el pecho del niño, en el mismo gesto que había hecho el primer día que se conocieron. 3 meses después, en una ceremonia especial en San Miguel de las Flores, el gobernador del estado entregó oficialmente las escrituras restauradas a las 53 familias despojadas. La familia Reyes recuperó las tierras de su bisabuelo. Los Torres, los García, los Vázquez, todos recibieron de vuelta lo que les pertenecía. Patricia Morales ganó un Premio Nacional de Periodismo por su investigación, y en su discurso de aceptación dedicó el premio a su padre, a Miguel Mendoza, al magistrado y a todos los que habían luchado por la verdad. Pero la verdadera celebración fue más tarde ese día, en el campo que ahora oficialmente pertenecía a la familia Reyes. Mateo montaba a Esperanza, quien trotaba suavemente por la tierra que su bisabuelo había trabajado tantos años atrás. Lupita corría detrás de ellos riendo, mientras sus padres observaban desde el porche de su casa, abrazados y sonriendo. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo Mateo, acariciando el cuello de Esperanza. «Don Fernando lo planeó todo. Sabía exactamente dónde dejarte para que yo te encontrara. Sabía que no podría dejarte ahí y sabía que haría lo correcto». Esperanza relinchó como si estuviera de acuerdo. El sol se ponía sobre San Miguel de las Flores, pintando el cielo de naranja y púrpura. Y en ese campo, un niño que había aprendido que la verdadera valentía no era la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar de él. Y un caballo que había demostrado que la lealtad y el amor podían sobrevivir incluso 40 años de oscuridad, galopaban juntos hacia el futuro que habían ayudado a crear. La justicia, como había dicho doña Esperanza, finalmente había llegado, y con ella la esperanza de un pueblo entero había sido restaurada.